Mm. Ja, thank you. Don't go to
Hare Rama, Rama Rama Rama. Jaya Radha Madam Bihari Radha Madam Bihari Radha Madam Bihari Radhe. Radha Madam Bihari Radha Madam Bihari Radha Madam Bihari Radhe. Jaya Radha Madam Bihari Radha Madam Bihari Radha Madam Bihari Radhe. Radha Madam Bihari, Radha Madam Bihari, Radha Madam Bihari, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura, Hari Bol. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Pura Premanande Hari Hari Bol. Ya, Hare Krishna. Hare Krishna, muchas gracias. Muchas gracias, Madre Kamala, por este hermoso kirtan. Estábamos extrañando esos kirtan, Madre. Qué bien, Madre. Bueno, muchas gracias, Madre Murti, por aceptar dar la clase. Aquí la comunidad está bien contenta. Veo muchos mensajes en el Facebook Live de saludos y de agradecimiento por la clase, porque entendemos que la asociación es fundamental en nuestra vida espiritual y esa asociación implica este tipo de sangha con devotos que practican la conciencia de Krishna como usted, que es muy inspirador. Bueno, hablar de usted ya en Perú es muy conocida y muy querida, y esperamos siempre tener esta asociación para poder entusiasmarnos, servir más a los devotos, complacer a Prabhupada, y justamente en ese humor es que queremos darle la bienvenida y dejarla en el uso de la palabra. Hare Krishna, Madre, muchas gracias. Muchas gracias por su invitación y muchas gracias a todos los devotos que se están sumando y bueno, y los que no, en realidad esto se trata que uno desde este medio como es el internet nos está dando la posibilidad de asociarnos. Yo es como que si estuviese ahí en ISKCON Chosica, es uno de los templos más hermosos que yo conozco. En ISKCON tenemos es un lugar de peregrinaje, es un lugar muy inspirador. Chosica para mí fue un refugio en los últimos años, después de yo estar acá en Sudamérica de vuelta, que como que reconstruyó mi espiritualidad, ver un lugar sagrado, poder entrar al templo, dar reverencias a las deidades, sentir las deidades, esa profunda misericordia que tienen las deidades de Chosica, ese templo védico que realmente para nosotros en ISKCON y sobre todo en Sudamérica son lugares de peregrinaje, porque ese fue el deseo de Srila Prabhupada, dejar templos donde los devotos pudieran acudir a visitar a las deidades o a Dios, como siempre Prabhupada lo dijo. Primero, el primer deseo de Srila Prabhupada fue de que hubieran templos donde se adorara a Krishna y donde Krishna se manifestara. De hecho, yo pienso que en Chosica es una manifestación absoluta de la misericordia de Krishna,
muchos de los devotos que estamos en la zona deberíamos visitar como lugar de inspiración y de conseguir la fuerza y la potencia que tienen estas deidades ahí en Chosica. Y yo, bueno, fui muy afortunada estos últimos tiempos que estuve visitando Perú, y el propósito era este maravilloso templo tan hermoso que tenemos, y que estuve ahí participando. Incluso fui una de las afortunadas de poder entrar a hacer servicio en el altar para un festival. Me sentí como que realmente yo, que estuve viviendo en algunos otros templos por ejemplo, en Nueva Brindavan o en ISKCON, en Brooklyn, en Nueva York, deidades mismo en Los Ángeles. Yo entraba en Dallas, Texas, a Sri Sri Kalachandi, que fue una de mis deidades preferidas en adoración. Después poder entrar al templo, al altar de Chosica, fue maravilloso para mí, fue muy bello. Bueno, ahora vamos a empezar. Vamos a dar las reverencias a Srila Prabhupada. Hoy con el Prabhu Abhiram nos pusimos de acuerdo que va a ser una clase que se va a llamar, o que se está llamando en sí, es apreciación y agradecimiento a Srila Prabhupada. Apreciación y agradecimiento a Srila Prabhupada es porque nosotros somos muy afortunados, tenemos muchas historias de las escrituras, de Sri Radha Krishna, de el señor Chaitanya, de todos sus asociados y todo lo que significa estos maravillosos pasatiempos que ya están establecidos en las escrituras. Pero nosotros tenemos un gran pasatiempo que fue en vivo y en directo, que fue el pasatiempo original de Srila Prabhupada. La venida de Srila Prabhupada al occidente nos toca a nosotros en vivo tener este pasatiempo de él, y que la apreciación a este pasatiempo que tuvo Srila Prabhupada, que obviamente lo mandó Krishna mismo a América, tenemos toda esa energía tan trascendental y maravillosa que recibimos de Prabhupada, que hace 50 años nada más que esto está pasando en este universo. Justamente nosotros estamos en un mundo donde Kali Yuga funciona muy fuertemente, pero nosotros tenemos la base y la fuerza de que este Kali Yuga no va avanzando sobre nosotros, sino que nosotros estamos incorporando la vida espiritual en esta era de Kali Yuga. Y esto es muy importante porque de esta manera podemos unirnos con el santo nombre, a amar, o sea, a recordar a Krishna, a manifestar ese sentimiento que tenemos nosotros por Dios, por Krishna. ¿Y quién más que el que nos ha dado la posibilidad de tenerlo es Srila Prabhupada? Prabhupada vino aquí al occidente a traernos esta forma de cómo nosotros volver a desarrollar ese amor por Krishna, y que de esta manera el pasatiempo lo tuvimos nosotros con Prabhupada. Nosotros tuvimos ese gran pasatiempo de Srila Prabhupada, que todavía habrá mucha gente que lo conoció y que incluso todavía estarán en este cuerpo material y que no fueron devotos, que no lo siguieron como devotos, pero que sí tuvieron el gran pasatiempo de haberse cruzado con Srila Prabhupada, ¿no? Y de haber tenido la oportunidad de estar con él, que eso sin duda alguna en la próxima vida ellos son devotos calificados para seguir este proceso de la conciencia de Krishna, porque en el pasatiempo de la llegada de Prabhupada a América se incluyeron muchas personas que no fueron iniciadas por él, pero que estuvieron en su pasatiempo, que fueron utilizadas por Krishna para darle esa posibilidad a Srila Prabhupada a cruzar el océano, llegar al occidente de una manera muy precaria, porque Krishna nos mostró hasta esto, de que nosotros podemos en esta misma vida utilizar nuestras herramientas, de que tenemos que esforzarnos y esforzarnos para conseguir el propósito de ser devotos y establecer templos o actividades donde la gente se pueda introducir para
generar conciencia o para tomar conciencia de Krishna. Esto es muy importante. Y bueno, Prabhupada sin duda un devoto puro, lleno de fe y deseó tener tantas posibilidades de prédica en el occidente que él hablándolo así más vulgarmente, se mandó. Srila Prabhupada se vino al occidente, se mandó. ¿Y qué venía? No venía con una riqueza ni con planes económicos para establecerse. Venía simplemente con la misericordia de Krishna y con la fe que él tenía en complacer a su maestro espiritual, ¿verdad? Y de esta manera, él vino. Cuando él salió de la India, él simplemente se trajo un paraguas que lo usaba de bastón, no sé cuál era la razón, sí lo sabíamos. Era el refugio de él era Krishna. No, estás. El refugio de Srila Prabhupada era su fe, su amor por Krishna y su deseo de complacer las instrucciones de su maestro espiritual, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Entonces ahí empezamos yo que soy una agradecida y consciente de la época, porque ustedes, bueno, son más jóvenes, algunos de ustedes son más jóvenes, no conocieron la era de la época de Srila Prabhupada, cuando él llegó en los 60, donde la gente estaba en ignorancia total y estaba muy, muy alborotada, porque todos queríamos conseguir la felicidad de formas distintas. Los que no tenían una forma de vida establecida, digamos, que algunos estábamos rompiendo esas estructuras sociales, probando otras sensaciones para encontrar una felicidad. Había mucho alboroto en este tiempo de esos momentos, y Prabhupada observaba y decía, niños, hippies, viejos, están todos, pero nadie está feliz. Como decía, están en América, tienen todo. Hoy justamente me quedaba pensando mucho cuando Prabhupada llegó a Pensilvania, a la casa de estas personas que lo habían invitado, y él estaba ahí y empezó a analizar el contexto del americano establecido, licuadora, procesadora, aspiradora, todos los que se mantienen en una casa de un americano, digamos, que está establecido en una vida familiar. Y él empezó a ver todo esto, pero él, en esa visión, en eso que él miraba, él podía ver de que el objetivo de él era que eso que estaba ahí, la aspiradora, todo eso, él lo quería utilizar en Krishna, en la conciencia de Krishna. Por eso hoy estamos haciendo algo que es muy bonito, que estamos utilizando estos medios electrónicos o estos medios de, ¿cómo se dice esto? De comunicación cibernética, de internet y esto, para estar ahora asociándonos, para estar ahora hablando de Srila Prabhupada y asociándonos y dándonos fuerza entre nosotros para que podamos. Y Prabhupada, cuando él llegó al occidente, lo primero que empezó a ver era que la tecnología venía, y que él no la rechazó, sino el que simplemente la empezó a estudiar y a ver cómo se utilizaba. De hecho, él nunca le dijo a los devotos que no aceptaran lo que se estaba viniendo, que son estos medios de comunicación, sino que simplemente fueran inteligentes y se dedicaran a purificar el espíritu, a limpiar el corazón, a poner en conciencia, a desarrollar el amor por Krishna, y desarrollando el amor por Krishna podemos vivir con una era cibernética, con una era de tecnología, con una era que nos puede ayudar, porque ahora estamos recibiendo los beneficios de esa era de tecnología, estamos recibiendo esos beneficios, pero nosotros, nuestro verdadero beneficio es tener la conciencia de purificar nuestro corazón, de purificar nuestra conciencia y alcanzar el amor por Krishna. Pero el amor por Krishna de una forma
de incorporar lo que Prabhupada nos enseñó. Cantar Hare Krishna, seguir las reglas y regulaciones y utilizar la vida en un proceso de yoga. Por eso se llama, este proceso es Bhakti Yoga, es utilizar todo lo que es mi vida, mi día en yoga, en unión con Krishna. No necesitamos quedarnos solamente, obviamente que son importantísimos lo que a nosotros nos tocó como base, vivir en un templo, aprender muchas cosas, incluso aprender la austeridad, aprender a desapegarnos de muchas cosas que teníamos en el mundo material, con ignorancia la traíamos muy pegada con nosotros, y el vivir en un ashram o haber hecho una vida de monasterio, de lo que Prabhupada nos empezó a enseñar, hemos obtenido una base que hoy por hoy cada uno de nosotros podemos vivir en nuestras casas, pero ya somos conscientes que todo lo que importa en este plano es la conexión con Krishna, mejorar el amor por Krishna. Y entonces todas las actividades que uno ejecuta, desarrollar esa conciencia de que somos almas, nos cubre un cuerpo, el cuerpo tiene necesidades, pero el objetivo primordial es Krishna, volver a Krishna, volver a conectarnos con Dios, con el Señor Supremo. ¿A través de qué? De lo que Prabhupada nos dio, a través de lo que Srila Prabhupada nos trajo. El mantra, cantar el mantra, cocinar con amor y devoción para Krishna, cumplir con que es tan simple, cumplir con lo fundamental de la vida, cocinar vegetariano, cocinar comida con amor, que se le pueda ofrecer a Krishna sin dañar a ninguna otra entidad viviente para nosotros consumir y alimentarnos, creer que de esa manera podemos vivir mejor. No, nosotros podemos vivir con el fruto de la naturaleza. Por eso yo siempre pienso, nosotros somos tan afortunados porque incluso nosotros llegamos a conocer la conciencia de Krishna desde el plano más profundo de entender lo que es la naturaleza material. Hoy por hoy mucha gente dice, ay, pero yo soy naturista, lo orgánico, no perturbar el cuerpo, no perturbar ¿cómo se dice? Los frutos, los árboles y esto. Eso nos lo enseñó Srila Prabhupada también. Cuando Srila Prabhupada vino, lo primero que nos enseñó fue a que todo lo que pudiéramos hacer con el campo sería lo mejor. Porque en la vida del campo se pueden producir los alimentos donde nosotros nos vamos a alimentar. Hoy nosotros estamos sufriendo porque en cierta forma no estamos siguiendo lo que Prabhupada nos enseñó, que tengamos nuestros lugares, nuestras facendas, nuestras granjas, cultivar los alimentos, refugiarnos un poco. Más allá de que estamos hablando de la tecnología, como lo explicaba hace poco, utilizar la tecnología, eso se encargan los científicos, eso es un producto que podemos utilizar también en la conciencia de Krishna, pero nosotros tenemos que irnos más a lo orgánico, más a lo natural, más a la no violencia, de vivir todos amontonados en las ciudades, angustiados porque no podemos sobrevivir. ¿Quién de nosotros está planeando irnos a vivir un poco más en el campo, donde podamos utilizar un sembradío de hortalizas, una casa para que se refugie? No estamos pensando esto ahora. Con esta era o con este tema que nos está pasando de la pandemia y todas estas angustias que nos tocan vivir y que no salimos de nuestras casas porque el bicho y el resto y no sé qué. Si estuviéramos en el campo y estuviéramos protegidos, ese bicho no nos iría a tocar allí, porque ese virus prácticamente está establecido en las masas, donde la gente está completamente saturada por el mundo, saturado incluso está, que yo no quiero ni mencionar, pero es tanto de laboratorios, de situaciones. ¿Por qué tenemos que estar involucrados en eso? Prabhupada nos enseñó una vida sana, otra vida. Nos enseñó la manera
de que con esta conciencia de Krishna también podemos estar en el campo, también podemos vivir en el campo, más allá de que en cualquier campo ya está nuestro internet, ya está nuestra computadora, que lo podemos utilizar como una ciencia, pero vamos un poco más para afuera, vamos un poco más para ver en qué vamos a seguir estando. Bueno, me fui mucho. Entonces, la idea de Prabhupada, o que yo estoy diciendo esto, es que Srila Prabhupada nos enseñó lo orgánico también, hermanos. Srila Prabhupada vino aquí, ¿sabe por qué él llegó a Nueva York? ¿Sabe por qué él llegó y después se fue a San Francisco? Porque él venía a predicar la conciencia de Krishna, a llevar el mensaje a las personas, y él eligió eso. Pero en esa elección de Srila Prabhupada también elegía lo natural, lo amoroso. Por eso estableció las escuelas para los niños, que ustedes tuvieron una linda escuela ahí, que habría que volverla a establecer. No, pero de verdad, porque los niños necesitan también una educación védica, amorosa, consciente. Todo lo que los niños reciben de nosotros como padres devotos, estos niños van a tener su fruto. Yo, por ejemplo, pongo siempre ejemplo a mis hijas. Kamala aprendió mucho de la conciencia de Krishna. Ella ahora es una profesional, trabaja profesionalmente, pero su corazón lo tiene incorporado con esa base que Srila Prabhupada nos dio. Entonces, ¿por qué no podemos seguir haciendo que vamos más a lo natural? Prabhupada vino a Nueva York, predicó, estableció los templos en las grandes capitales, pero también Prabhupada nos enseñó que volviéramos a lo natural, a proteger a la vaca, a cultivar los alimentos. Prabhupada Virram, ¿estás pensando que yo estoy hablando otra cosa que no era la que tú querías oír? No, estoy justamente de acuerdo con usted que tenemos que promover vida simple, pensamiento elevado, y eso es lo que usted está hablando ahorita. Estoy completamente de acuerdo. Claro, porque está bueno, y nos quedamos con que Srila Prabhupada tuvo que mendigar el llegar a los Estados Unidos de una manera incluso precaria, pero lo que él vino a establecer fue porque él venía a conectarnos con Krishna. Él venía a darnos el Maha Mantra y a purificarnos y a enseñarnos, pero su misión abarcaba todo, incluso abarcaba de que nos fuéramos a cultivar la tierra, a hacer templos donde hoy por hoy puedan los devotos visitar, estar, establecerse, donde esta era o este virus o toda esta situación que estamos muy angustiados, la podamos respirar desde otro lugar, con otra posición más interior espiritualmente, pero con otros valores. ¿Por qué tenemos que estar con la misma gente? Porque obviamente sí tenemos que predicar, sankirtan, todo lo que uno tiene que hacer esto en la ciudad, pero nosotros no somos más de uno más, o no somos de estos que están todos enloquecidos, que los hospitales no dan abasto, que no sé qué más. Esas cosas esos karmas los tenemos que evitar pensando más en Prabhupada, buscando más cuál era el deseo de Srila Prabhupada, ¿sí? En ponernos en una posición espiritual y que lo material lo podamos mejorar inteligentemente con esta conciencia de Krishna. Vida simple y pensamiento elevado. Entonces, Srila Prabhupada vino, pasó situaciones. Yo el otro día decía, ¿cómo mi guru, cuando se mudó de esta oficina donde estaba el doctor yógico de Hatha Yoga que le había dejado, se tuvo que mudar, usaba a todos sus amigos, que ni siquiera eran todos que ya eran devotos, sino que eran personas que se acercaban a él con mucha admiración, obviamente, dentro de la presencia de Prabhupada. Los que lo vieron no se lo olvidan más, porque Prabhupada es un devoto puro. Srila Prabhupada, al llegar al Occidente se krishnalizó, porque Prabhupada no es un alma, es una bendición de Krishna que nos mandó a predicar o a que nos estableciera la conciencia de Krishna.
¿entendés? Srila Prabhupada, la presencia de Prabhupada nos unió, nos desestructuró y inmediatamente fuimos absorbidos por esa energía espiritual de Srila Prabhupada. Incluso en mi persona, que a mí me toca mucho y me hace mucho agradecimiento a Prabhupada, y que yo tenía 11 años cuando empecé a decir, uy, ¿qué es esto? ¿Qué vida está viniendo? Porque había muchas preguntas, pocas respuestas y mucha situación que se veía en el planeta. Pero era una misericordia sin causa de Srila Prabhupada, que ya estaba haciendo que esas desesperaciones nuestras, por la misericordia de él, tuviéramos esa pregunta y esa respuesta. Krishna, los devotos, incorporémonos todos a la conciencia de Krishna, vamos todos, porque es así. Me acuerdo cuando a mí me habló de la conciencia de Krishna, que fue Javi, que ustedes lo quieren un montón, a mi hermano espiritual, Ilan, Javi Das. Él fue la persona que primero me habló de Prabhupada, de los devotos y del Bhagavad Gita, que en aquel momento ni siquiera había un Bhagavad Gita, sino eran copias que se llevaban del capítulo 8, que alguien tenía el Bhagavad Gita y lo fotocopiaba y lo llevaba al otro, y así era nuestra prédica en ese momento para conocer a Krishna. Pero era tanta la fuerza y la potencia de Srila Prabhupada que nos incorporó en esa vida. No se nos fue difícil. A mí cuando a mí me hablaron del maestro que estaba trayendo el Bhagavad Gita al occidente, y que era un Bhagavad Gita genuino, donde ese maestro nos iba a enseñar una vida pura, con valores, yo digo, ¿qué es esto? Porque yo estaba viviendo la vida de los hippies. Mi mente, yo ya me había hablado con un montón de hippies que me iba a ir a Machu Picchu, a hacer austeridades y a conectarme con la tierra y a ser feliz ahí. Pero no, llegó el mensaje de Srila Prabhupada y nos cambió la cabeza. Cuando a mí me dijeron, porque hay un grupo que todavía no había templo, no había un templo establecido en Caracas todavía, había un departamento. Cuando este muchacho, Javi, Ilan Chester, me invitó, yo digo, unos hippies más que se van a ir a fumar drogas, a volverse locos, todo es uno, amor libre y todo esto. Cuando él me miró y me dijo, no, sabes que son todos juntos pero no revueltos. Hay unos valores ahí que te establecen que hay una protección humana. Cuando él me dijo eso, yo digo, los voy a visitar, porque yo ya estaba con ese temor de que cada vez que nos juntábamos entre todos era la droga y el rock and roll y la locura, y sin felicidad, que todo... Cuando él me hablaba de que este viejito, este santo, este maestro, estaba buscando que todos entendiéramos esto, yo le creí en mi corazón, dije, eso es. Y cuando empecé a aprender más, a leer un poco más y a interrogar más de Srila Prabhupada, que nos costaba mucho Viram Prabhu, porque ahora estamos aquí, vos estás en Perú, yo estoy acá, y estamos hablando, en esa época era todo a puño y letra, escribirle al hombre que se lo llevaba por el correo, o capaz un telefonito muy esporádicamente, que no era tan fácil, porque las comunicaciones no eran como son ahora. Pero sin embargo, yo me quedé conectada con ese mensaje y dije, esto es. Y yo le creí, yo me lo imaginé a Srila Prabhupada. Es más, yo le dije, porque mis padres hacían yoga, porque pertenecían a la Gran Fraternidad Universal, ellos hacían Hatha Yoga. Y yo digo, uy, no, un maestro más de yoga, no. Entonces me acuerdo que Javi me dice, pero no es de yoga, es de filosofía, es una filosofía de vida. Yo digo, esa me gusta. Cada vez que él me decía más cosas, yo más me sentía como atraída a esto. Y era solamente la presencia de Prabhupada. Porque yo, una niña que estaba por allá escondida, pero Prabhupada cuando vino al occidente, él vino con tanta fe en Krishna, de su mensaje que él estaba trayendo,
que él como que invertía su misericordia a diferentes partes del planeta para que nosotros naturalmente nos incorporáramos a la conciencia de Krishna. Eso es una de las... Eso a mí no me cabe duda. Yo ahora sería muy ingrata que diga que yo soy un santo. No, no. Prabhupada nos krishnaizó por su maravillosa fe y mensaje, que él sí que era consciente de Krishna. Él no le dijo a Krishna nunca, no hago más esto. Él luchaba, y él se enfrentaba con esos poemas que le hacía Krishna. Todo esto porque él traía a Krishna. Y él no se iba a ir del occidente dejándonos sin su mensaje. Por eso es que tenemos que ser muy agradecidos y cada vez buscar más refugio en esta santa persona, porque él fue un asociado de Sri Chaitanya Mahaprabhu y nos trajo lo que hoy por hoy, a veces nosotros nos hacemos los grandes filósofos, porque también tenemos esos errores, que nos hacemos, oh, yo soy un erudito en la conciencia de Krishna, yo soy esto, yo soy lo otro. Perfecto, está muy bien, porque estudiar es lo mejor que se puede hacer, pero no nos olvidemos de que nosotros tenemos que ser más humildes que este gran, humilde trabajador para Krishna que nos vino a liberar. Y no hay nada de lo que el Prabhu Abhiram, porque yo hablo porque estoy viendo a Abhiram, que es el que me maneja la historia. Veo, Prabhu Abhiram tiene unos hermosos cuadros de Radha y Krishna, un altarcito, todo. Eso no lo tendríamos, ni siquiera esa devoción y esa fe en esos cuadritos y en esas murtis y en esto, si no fuera por la misericordia de Srila Prabhupada. Entonces, cada vez que uno se levanta, tiene que decir, gracias Srila Prabhupada. Y después Prabhupada nos va a traer todo lo demás. Amor por Krishna, grandes versos del Bhagavad Gita incorporados en nuestra sabiduría, grandes austeridades, ofrenda, cocina, todo esto hay que agradecerlo. Tú sabes que hay una cosa que yo siempre comparo, es como en la familia. Hay un papá y hay una mamá en una casa. Nosotros nacimos porque hay un padre y hay una madre. En ese nacimiento nosotros tenemos que ser agradecidos, porque esos padres fueron los que nos trajeron acá, y esos padres fueron los que nos dieron la vida. Esto estamos hablando de ese nacimiento. Entonces ahora nosotros, como renacer en este plano de ser conscientes de Krishna, está Srila Prabhupada. Entonces, mis padres, yo los amo, me trajeron, nací de ellos, y nací de Prabhupada, renací de Srila Prabhupada. Entonces, ¿cómo no vamos a agradecer a Prabhupada? ¿Cómo no vamos a agradecer a nuestros padres? ¿Entiendes? Es tan simple como esto. Entonces, si nosotros podemos alcanzar una gran sabiduría en este plano, no nos olvidemos que primero está nuestro Padre Eterno, Srila Prabhupada, que fue que nos trajo todo y nos dio todo. Entonces, ante eso, sí. Perdón, ¿estoy bien? Ok. Él es Vidya Haridas. ¿Cómo se siente usted, Prabhu? Gracias. Gracias. Él. Y acá está Iscon Chosica, Perú. Él es... Madhujari. ¡Madhujari! Ahora empieza. Madhujari Santo. Estás en Perú ahora, ¿no? No, en Buenos Aires, querida Madre Hare Krishna. La estoy escuchando atentamente. Muchas gracias. Sí. Yo a veces hablo mucho, pero me entienden, ¿no? Sí, Sí. habla con el corazón, madre. Hablo con el corazón. Sí, porque es que este corazón está muy... y él Vidya Haridas, claro, lo saludé. Muy bien. Santos. Y ustedes son muy afortunados por tener a sus señorías Sisirrada. Eso, ¿sabes? Desde el lugar que nosotros tenemos que estar siempre es en la apreciación. La historia de nuestro movimiento es una historia muy sagrada. Nosotros tenemos que ser muy agradecidos con nuestros hermanos que nos han dado la posibilidad, que han hecho servicio,
para que hoy por hoy tengamos lo que tenemos. Desde este maravilloso lugar de Chosica, desde el lugar, es hermoso ese lugar. Es más, yo, ¿qué me mostró? Yo diría que nosotros tenemos que hacer un tour a Perú, a ver a las deidades, a estar ahí en el, así de verdad, de toda Sudamérica deberíamos ir todos una vez al año, así como vamos todos a Mayapur y a Brindavan, a lugares sagrados, tenemos que ir también a Chosica, es un lugar sagrado para refugiarnos, para tomar asociación de las deidades, para purificarnos, porque tenemos que agradecer que acá en América también tenemos lugares de peregrinajes. Yo cuando voy a Brasil, a Nova Gokula, yo me siento muy agradecida porque es un lugar de peregrinaje también. Radha Gokulananda es un lugar, ¿entiendes? Tenemos lugares, y ustedes son muy afortunados, tienen a Chosica ahí, a ese templo de Radha, ¿cómo era? Radha Madam Vihari, que tanto hace por nosotros, porque ellos no solo están cuidando Perú, están cuidando Sudamérica. Ellos son deidades. Por ejemplo, pensemos. Prabhupada nos dijo que donde hay un templo, está Krishna. Y un ejemplo tan absoluto fue cuando Prabhupada visitó Caracas, por ejemplo. Nosotros tenemos a Sri Goranitai, Parama Karuna se llama, el Goranitai de Caracas. Cuando Srila Prabhupada llegó a Caracas, lo primero que él hizo fue manifestar su éxtasis, porque se sintió que en el templo estaba Sri Goranitai, que empezó a cantar esa famosa canción, que es la canción de Parama Karuna, Bahuiduyana, y él se quebró, porque él empezó a mirar las deidades, empezó a mirar a todos los devotos que estaban sentados en el salón del templo, y él se sintió muy feliz. Él realmente vivió un momento absolutamente trascendental para los que estábamos en ese momento ahí sentados. Porque él se quebró de la aceptación. Acá con ustedes, acá está su ser, pero así lo veía, lo hacía de alma. Acá está con ustedes estos dos Prabhuses, Sri Goranitai, Chaitanya Nityananda. Y él cuando nos miró así y miraba al altar, que estaban las deidades, yo pude ver que Prabhupada estaba en éxtasis porque su presencia de Chaitanya Nityananda estaban ahí. Entonces, ¿cómo no van a estar ahí las deidades en Chosica o en donde estemos? Eso somos muy afortunados. Prabhupada sentía mucho éxtasis por los templos establecidos. Por eso Prabhupada decía que cuando se instalan las deidades, Krishna baja, se queda ahí, no se va más. Obviamente que no se va más. Entonces nosotros somos como para hacer un tour en Chosica. Ese perro, ¿viste que una vez cuando estuve en Chosica había un perro que se había hecho devoto del Harinam que hicieron ahí en el pueblo de Chosica? Sí. Que se llamaba Haribol? Sí. Que se acostaba en la puerta del templo. ¿Tú crees que ese era una persona, un alma ordinaria? Ese era un gran devoto que estuvo ahí. Se benefician hasta los perros por estos grandes lugares santos, ¿entendés? Las condiciones de los cuerpos, solamente las almas se refugian en lugares sagrados. Y ese perro, me acuerdo que yo me estaba quedando ahí en la comunidad allá abajo donde estaba el Gurukula, y él iba a buscarnos para Mangalarti, estaba acostado en la puerta del templo, se levantaba y se iba para la comunidad a buscarnos, para llevarnos a Mangalarti. Harinam se llama el perro, Harinam. ¿Harinam se llamaba? Sí. Ya dejó el cuerpo, ¿no? Sí, ya dejó el cuerpo. Pero incluso un pasatiempo que a una devota la quisieron atacar y el perro la defendió a la hora de Mangalarti. Sí, es un devoto.
Y la clase Bhattan también la escuchaba muy atento hoy. Y bueno, es que ahí es donde nosotros no podemos desperdiciar este mensaje de Srila Prabhupada, porque todos se benefician, Así como yo cuento que me beneficié solo por la presencia de Prabhupada, yo estaba en una ciudad que no tenía, pero para llegar a la capital donde estaban los devotos reunidos, era lejísimo. Solo por haber oído de Prabhupada tuve la gran misericordia de incorporarme en este proceso. Y así sucesivamente. Todos esos que lo ayudaron a Prabhupada, cuando él se sentó en ese parque, en el parque que vino el judío y se sentó, Prabhupada empezó a contarle casi una alucinación, era que él tenía templos por todo América, por todo, que tenía templos y muchos seguidores, y no sé, y él estaba saliéndose del coso de yoga porque estaba quemado, porque el señor no le estaba dando las facilidades que él quería, ¿entienden? Salió al parque y se sentó con ese espíritu de prédica, empezó a visualizar, a visualizar todo lo que iba a generar él con su paciencia amorosa, devocional que él tenía con el mensaje que le había dado su maestro espiritual. Y nosotros tenemos que pensar así. El maestro espiritual nos está dando la posibilidad de que nosotros llevemos esta misión a todo el mundo. Y tenemos que hacer bases más limpias, más conscientes. Por eso hablaba de hacer lugares de cuidados para nosotros somos muy valiosos en este plano, porque somos cuerpos que ya estamos utilizando la conciencia de Krishna. Entonces, yo ya tengo 66 años, no sé cuántos años más me quedan, pero entonces yo sí desde acá en más, voy a seguir agradeciéndole a Srila Prabhupada y siguiendo la prédica que él quería que hiciéramos nosotros. Imagínate ustedes jóvenes, les queda un montón. Pregunta, sí, perdón. ¿Qué querías decirme, Madhukari Prabhu? Bueno, en realidad, disculpen madre, nos pasa que a veces tenemos amigos, grandes amigos, buenos amigos, y vemos que no les es suficiente Srila Prabhupada. Es como que tuvieran, no sé, otras necesidades o otra, y a veces es un poco, da un poco de tristeza. No sé si es bueno ese sentimiento, porque uno ve que no les bastaría, e incluso dudan de la continuidad, ¿no? Y dudan digamos, de la siguiente generación, que es, digamos, y realmente es muy triste porque uno tiene que cuidar su vida espiritual y no debe escuchar ofensas, pero por otro lado, por ejemplo, a mí personalmente, Jayapataka Maharaj me dijo que yo siempre busque a los devotos que tienen problemas y les dé asociación. Y yo lo estoy tratando de hacer, pero veo que es algo peligroso. Entonces, quería que, no sé qué me dé algún consejo. Bueno, sí. Yo le voy a decir algo muy bello, mi niño. La clase que lo que estoy hablando más o menos está así como medio mezclado en situaciones. Nunca pensemos que esto ya terminó y que todo va a ser, que de ahora en más todo va a ser más difícil. No, al contrario. De ahora en más todo va a ser más fácil porque intelectualmente nosotros ya estamos más preparados para seguir predicando, de formas que las personas, lo único que uno tiene que hacer es siempre llevar la fe en que nada de lo que se hizo estuvo malo. Estuvo mal hecho por algunas personas que me pongo en responsable, pero no es que está mal. La filosofía que Prabhupada trajo, de hecho, por ejemplo, si nos ponemos a leer de cómo él llegó a Nueva York,
peripecias que él estuvo haciendo, llegando a la casa de esta gente, llegando acá, haciendo con los hippies, pasando por arriba de los borrachos, todo esto. Fue difícil también para Prabhupada, y también va a ser difícil para nosotros, porque no es fácil que este proceso llegue tan fácil a las personas, pero no está nada perdido. Los que van a venir, los devotos que tienen un futuro por nosotros, se lo vamos a dar ejemplarmente tranquilo, no vamos a ser fanáticos. Yo tengo hijas que están practicando la conciencia de Krishna desde un lugar de su corazón, de su agradecimiento, desde su posición de que ellos aprendieron de mí. Pero yo hoy no les puedo sentar a ellas a hablarles de cómo hacer las cosas y cómo tienen que seguir predicando ni nada. Ellas mismas van a saber aceptar el agradecimiento de que ellas son especiales. Este mundo material está lleno de gente que todavía no está entendiendo de lo que es Krishna. Y ellos sí lo tienen. Ellas sí la tienen. Entonces, esas personas cuando tengan sus hijos también le van a pasar este proceso. Y de esta manera, nada está perdido, porque todo está en la base de lo que uno es, el agradecimiento y la apreciación a Srila Prabhupada. Los devotos, que a veces, que yo entiendo que pasa, que hay devotos que nos molestamos por ocasiones, pues, tenemos problemas administrativos, por la administración que es un poco a veces tirante, que las administradoras a veces son un poco medios, bueno, hay que trabajar un poco más en cómo mejorar uno como persona, como una persona humana, de incorporar a todos por igual. Prabhupada no vino aquí a decir, este puede, este no puede, este puede, este no puede. Srila Prabhupada vino a establecer la misericordia para todos por igual. Entonces, yo lo que trabajo mucho, y a mí me ha afectado mucho las administraciones, a mí me han tocado duro algunas administraciones, y yo no he perdido la fe, gracias a Krishna, porque yo sé que eso no es Prabhupada. Yo sé que eso no es lo que Prabhupada quería para nosotros. Lo que quería para nosotros Srila Prabhupada fue lo que ya dije anteriormente, vida sana, amorosa, consciente, y nos cuesta vivir, porque vivimos en templos, fuimos personas que incluso dimos nuestra juventud a la conciencia de Krishna, pero yo personalmente digo, si la tengo que volver a hacer, la haría. Yo para atrás no me siento mal de lo que yo hice como una devota. En mi familia, yo viví casi 7 años como una brahmacharini, me casé, fracasé, viví en comunidades, me fui de las comunidades, tuve casas, se me quemaron las casas, tuve cosas, también fueron cosas porque estoy viviendo en un mundo material, pero yo llevo colgadito acá en mi corazón el agradecimiento a lo que yo soy hoy como persona, por lo que conocí de Srila Prabhupada y de este movimiento. Y cada vez, por ejemplo, me levanto y digo, ¡qué felicidad! Tengo Krishna, tengo fe, tengo amor, ¿entiendes? Y cuesta, porque yo tengo que trabajar también para pagar un alquiler, yo también tengo que ir a mendigar una jubilación, yo también tengo que prepararme para vivir materialmente, pero la conciencia de Krishna es todo para mí. Cierra mi corazón y después lo que tenga que hacer es simplemente utilizar la conciencia. Y los devotos que a veces les cuesta y que a veces se enfadan, que cometen ofensas, que critican, no hay que asustarse mucho de las ofensas, porque a veces uno como humano también tiene que hablar y decir cosas. Pero cuando uno se aferra a decir esas cosas con odio y sin reconocimiento, y se incrementa la ofensa. Pero cuando uno deja que primero fluya la base de donde uno aprendió la conciencia de Krishna, no hay tantos malos sentimientos para decir las cosas. ¿Sí? Ok. Sí, madre. Muchas gracias, madre Murtimurti.
Sí. Podemos empezar con algunas preguntas que hay aquí en Facebook Live, ¿está bien? ¿Ya? Ok. Hay muchos saludos, pero voy a ir a las preguntas. La madre Rasa Manjari pregunta: Hare Krishna, querida madre Murti, gracias por compartir su agradecimiento a Prabhupada, muy emotivo. ¿Cómo fue su primer contacto personal con Srila Prabhupada? ¿Podría compartirlo? Muchas gracias. Gracias. ¿Quién es Rati Manjari? No, No, Rata Manjari. Rasa Manjari. Ella es peruana, pero está viviendo en los Estados Unidos. Bueno, yo le cuento algo. Yo fui una afortunada devota que me incorporé en el templo de Caracas, porque yo estoy en Argentina porque me heredé un marido argentino, pero yo soy venezolana. No, sí. Yo vivo en Argentina, pero soy de Venezuela. Yo estuve la primera vez que yo vi a Srila Prabhupada fue en el 75, cuando él me dio la iniciación, mi primera iniciación, en el año 1975, que fue en febrero de esa, yo lo vi a él ahí, a Prabhupada. Él visitó Caracas, que es donde yo estaba contando el pasatiempo, que él vio a Sri Gaura-Nitai en el altar y nos transmitió esa visión trascendental de él, que fue hermosa. Yo ahí tuve el primer contacto con Srila Prabhupada. De hecho, yo le había escrito una carta a mi guru donde decía que yo no quería un maestro espiritual, que quería un padre eterno, que tampoco quería un padre porque tenía a mi papá. Le di unas explicaciones en una carta que le mandé a Los Ángeles, y cuando él me vio personalmente, él me contestó la carta que yo le había mandado. Él caminaba con Hridayananda Maharaj y los devotos que lo asistían, y apareció enfrente mío y me dice: sí, yo soy tu Padre eterno. Me miró, pero con una mirada, porque hoy también tenía otro entendimiento que les quiero decir. Srila Prabhupada parecía muy, muy grave, pero su corazón era tan amoroso que la mirada de Srila Prabhupada te convertía en el ser más afortunado que había en este plano. Esa era la relación que uno tenía cuando veía a Prabhupada. Esa era la realización. A mí me pasó. A todos los que lo conocíamos teníamos ese afecto tan enorme. Entonces quiere decir que dentro de nuestra forma humana no existe tal rechazo así despectivo con los demás. Amoroso, amoroso. Y de esta manera, amorosamente, nosotros vamos a tener que empezar a buscar el corazón para que nuestros valores sean mucho más amorosos hacia otras personas. No ser, porque hippie ya fuimos, ahora tenemos que ser conscientes. No es que paz, amor, hermano, todo está bien, ¿no? No, desde acá, desde el alma, desde el corazón, abrazar a la otra persona, conocer a la otra persona, preguntarle qué necesitas, en qué puedo ayudarte, qué puedo decir. Entonces esta Rasa Manjari, ese fue mi primer contacto con Srila Prabhupada, en verlo amorosamente, desde el corazón, me abrazó. Tuve muchas posibilidades en Caracas, cociné para él, hice cachoris para él, caminé, hice unas caminatas con él, hice una cortina maravillosa para Srila Prabhupada. Él me miró, me dio muchas bendiciones personales, porque uno, a pesar de que era muy corto el tiempo que uno tenía en ver a Srila Prabhupada, porque no fueron años y años, fueron días, pero en esos días para mí fue la condensación de la misericordia para el resto de mi vida. ¿Sí? Wow. Ya, muchas gracias, madre. Bueno, aquí no sé, a ver, en el foro alguien quiere hacer una pregunta a la madre. Aquí en Zoom tenemos cerca de 10 personas y cerca de 30 en Facebook Live. Aquí quiere alguien preguntar. Si no levantan la mano, al menos pueden escribir la pregunta en el chat. Entonces, si no, vamos con otra pregunta aquí. Que bueno, dice la madre Clau CR, dice: agradecida, muy agradecida madre por su clase y experiencia. Yo conocí el movimiento hace mucho tiempo, viajé con devotos a lugares sagrados de la India. En mi corazón está la conciencia de Krishna.
Así es conciencia de Krishna, se graba en nuestros corazones. ¿Quién nos acompaña? Ah, es un comentario, ¿no? No, dice qué puedo hacer para mantenerlo y no caer en el olvido. Dice que ¿cómo puede... Ah, ya, sí, acá tiene más. Sí, ¿qué hacer para mantenerlo y no caer en el olvido? Ahí está gracias, Kamala, esa es la pregunta, sí. Sí, bueno, yo digo que la pregunta es así. El olvido no existe después de que uno ya se conecta con el servicio o con esto. Ayer oía una clase de un devoto y dice, la pregunta de quién soy, de dónde vengo y para dónde voy, es una pregunta que es muy frecuente en el ser humano. Bueno, ya nosotros tenemos la respuesta. ¿Quién soy? Alma espiritual. ¿De dónde vengo? Vengo de Krishna Loka. ¿A dónde voy? Al mismo lugar. ¿Y cómo voy? Incorporando esta bendita forma que nos ha enseñado Srila Prabhupada. Entonces, caer en el olvido, no. Busca la forma de leer más, de practicar más, también de incorporar el canto del Santo Nombre. Tú sabes que el canto del Santo Nombre es tan beneficioso porque es la conexión cuando un hijo o cuando un niño llora, que está desamparado, que no tiene posibilidades de sentir refugio, que su mamá no está, él empieza a llorar y pedir que su madre venga naturalmente. Entonces, mami, y llora para que su mamá venga. El Santo Nombre es de la misma forma. Uno canta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Entonces nuestra madre Krishna, Srimati Radharani y Krishna vienen a uno, lo oyen. Y cuando esto se incorpora, es mutuo. Krishna nunca te va a abandonar. Por eso es tan importante el canto del Santo Nombre. Entonces ella no va a caer en el olvido porque tiene herramientas para no caer en el olvido. ¿Sí? Muy bien, entonces, muchas gracias, madre. Bueno, dice que los cachoris, Eddie dice, los cachoris que hace la madre son trascendentales. Okay. Para ir a hacerle ahora. Sí, ahora aquí viene una pregunta de John Henry Echevarri. Dice, ¿cómo cambiar la conciencia cuando se vive en partes muy hostiles y el ambiente no se presta? ¿Cómo enseñar allí? Bien. Bueno, yo recomiendo siempre que lean la biografía o el libro de Srila Prabhupada. En los lugares hostiles hay que ser pacientes como incluso lo fue Srila Prabhupada y tener la fe de que de alguna forma algo de ese hostil lugar está beneficiando a las personas. Entonces que él haga, si tiene posibilidad de cocinar, que haga una linda comida, un alimento, lo ofrezca a Krishna y lo entregue a esas personas que están en un estado, que están acompañándolo a él. O si no, tratarles de hacer cantar, invitarlos a cantar, o también tratar de darles, pero nunca va a ser difícil. En el devoto no hay posibilidades de no tener herramientas para lugares hostiles, porque Krishna siempre va a estar, y de una forma u otra uno lo puede incorporar. ¿Sí? A mí me ha tocado, mire, yo te digo algo que me pasó, y que hoy me siento orgullosa de lo que ocurrió. Yo en el 80 vine a este país, a la Argentina, ¿verdad? Me fue muy difícil porque yo venía de ser una brahmacharini, que mis padres habían sido muy, muy bondadosos en dejarme ser una devota de Krishna y tenía todas las facilidades. Mis padres nunca fueron personas que no estuvieron de acuerdo, siempre me acompañaron. Yo llegué aquí y la familia del papá de mis hijas, que perdón, no quiero criticarlos porque también son hermosas personas, pero ellos eran muy hostiles. Siempre, primero ya me estaban calificando de ¿por qué no comes carne? ¿Por qué vestís así? Siempre me estaban como desplumando mi naturaleza que yo había
tratado de trabajar para ser un devoto. Y empezaron, no, pero si no te casás por la conciencia, si no te casás con la religión católica, no puede ser, Dios no existe. Bueno, no querían oír de Krishna. Pero ¿qué hicieron? Dijeron, bueno, yo le voy a hacer que usted se case por la iglesia. Y yo dije, bueno, si esto me va a hacer que ellos estén de acuerdo y vamos a asomar a mediar la situación, hagámoslo. Entonces, estas personas, mi suegra o la familia, tenían un poco de un nivel que los mejores curas eran sus amigos, por ejemplo. En este caso, tocó ser que Jorge Bergoglio, que ahora es el Papa, eran los amigos de los parientes del papá de mis hijas, ¿verdad? Entonces, me empezó a dar una cátedra Jorge Bergoglio para que yo fuera conociendo, como introduciendo. Entonces yo hablaba con él, él me hablaba de su religión católica, apostólica y romana, y yo le hablaba un poco del Bhagavad Gita. Yo le hablaba de mis valores, porque yo seguía principios, porque yo sentía que el rezo del Mahamantra me ayudaba a purificarme, o que purificaba, o que bendecía, o que no sé qué. Que empezamos a tener una relación tan hermosa con Jorge Bergoglio, que después esto se hizo a mi favor, en vez de un desafío, hizo a mi favor. Él me casó por la iglesia, me puse un vestido blanco, bellísimo, él hizo la ceremonia, dio la prédica, el sermón que ellos dan en la iglesia, habló de mi filosofía de vida. En ese momento él decía que uno en la conciencia de Krishna construía todo sobre rocas, que era muy sólido, que era muy amoroso, que era purificatorio lo que nosotros hacíamos, el no comer carne, el cantar el santo nombre. Fue hermoso que él me ayudó a mí a que los parientes del papá de mis hijas también pudieran apreciar lo que yo practicaba. ¿Entendés? Entonces, a veces no es tan difícil lo que se le presenta en la vida, es como uno a veces también lo puede incorporar o aceptar, ¿verdad? Me acuerdo que no había nada para comer, hicieron un catering y yo no quería que hicieran nada que no tuviera, que fuera de animales o qué sé yo. Entonces decidieron que el catering era una mesa de frutas decoradas de diferentes maneras. Y yo dije, bueno, porque eso yo lo podía ofrecer, escondidita, como fuera, estaban todos ahí sentados en la mesa brindando, y yo ya sabía que Krishna había aceptado esa ofrenda. Eso es dar prasadam también. Entonces la vida no es difícil, si uno quiere que Krishna sea, desde el corazón de uno, sea el que va a beneficiar a las otras personas. Muy bien, muchas gracias, madre. John Henry es iniciado, su nombre espiritual, el del devoto es Parasuram. Parasuram. Sí. Bueno, no sé, pensé que lo conocía, pero bueno, muchas gracias por la pregunta, Prabhu Parasuram. Madre Lakshmi Tulasi dice, muchísimas gracias, madre, por tan bellos recuerdos compartidos. Pregunta, por favor, ¿qué puedo hacer cuando siento que me alejo de Krishna y no tengo la fuerza necesaria para seguir un sadhana? Y nada, gracias. Mi vida, sí. Nunca el sadhana, nunca uno se aleja de Krishna, porque ya uno, se dice que cuando uno apenas quiere estar con Krishna, él hace mucho más posibilidades para estar con uno. Krishna nunca lo abandona. Entonces, en las circunstancias que uno esté, aunque sea antes de dormir o cuando uno tiene que siempre considerar que Krishna es nuestro Padre y que Él va a estar muy feliz de que uno esté necesitando de Él. Ella no está lejos de Krishna. Siempre va a poder, aunque no haga un sadhana fuerte, pero nunca abandones a Krishna. Siempre téngalo en tu corazón. Krishna nunca nos abandona. Ok, gracias, madre. Tiene la mano levantada la madre Chandravali. Por favor, madre, ¿puede hacer la pregunta, por favor? Desactive su micrófono. Gracias. Hare Krishna Mataji, muchas gracias por su misericordia. Una consulta.
muchas veces se sabe que el apego al resultado es algo que no es bueno, no es beneficioso. Mi pregunta es, cuando uno hace el servicio devocional, el apego al resultado, ¿puede ser también negativo? No. Si es que está tratando de dar lo mejor de sí, ¿el apego al resultado puede ser contraproducente? No, no. Si uno hace lo mejor, o sea, si uno hace el servicio lo mejor que pueda, y si es algo que uno a veces se siente orgulloso, pero si es un servicio, no tiene por qué ser, no, una de las formas que Prabhupada nos decía es que cuando uno ejecuta el servicio devocional, uno debe siempre sentirse orgulloso de cada vez hacerlo mejor. Y uno, si tiene digamos, la posibilidad de ser un ejemplo, mejor. Somos ejemplo en este plano, y más en la conciencia de Krishna. Nunca sientas que eso te perjudica. El servicio devocional no debe ser de manera, ¿cómo se dice? Uno debe ser humilde, pero la humildad no quiere decir de que uno tenga que bajar la cabeza. La humildad está en el corazón, de sentirse uno un mensajero de Krishna, y que uno tiene que hacer lo mejor para no herir a las otras personas o no perjudicar a las otras personas. Pero no es una humildad de que uno tiene que ser, como hablando así como un tonto. No, uno tiene que ser muy consciente de que somos héroes, todos para adelante. Así como ustedes me están agradeciendo la clase que yo estoy dando con mi corazón, esta es mi vida. Yo no estoy aquí sentada y después me levanto y hago otra cosa. Obviamente no soy un ser humano profundamente espiritual, pero sí la mayor parte de mi vida está en el bhakti, en el servicio devocional, porque no está separado el bhakti de lo que uno hace desde que conoce a la conciencia de Krishna. Okay, muchas pero gracias. cuando el resultado no es el que uno espera, o sea, uno da lo mejor de sí, pero el resultado no es el que uno ha querido, el apego al resultado, o sea, frustrarse y de repente comenzar con pensamientos negativos porque el resultado no ha sido el que hemos esperado. Bueno, ¿qué efecto puede tener en nosotros? Ok, bueno, por eso es tan importante que nosotros en su momento, cuando vivíamos en el templo y teníamos nuestro presidente, nuestras autoridades, nuestro gurú, nuestras personas, el comandante y eso, que ellos estaban velando porque ese resultado fuera aprobado por ellos, ¿verdad? Pero uno en este momento no debe sentirse de que no sé dónde estás tú, ni a quién le está haciendo el servicio, ni nada. Siempre es bueno que el servicio sea supervisado, o si vos le estás haciendo algo a alguien, que ese alguien te diga, madre, lo hiciste bien. Y si esa persona que es tu jefe o tu comandante o tu marido o tu hijo o esto necesitan de que tu actividad o tu servicio haya sido perfectamente hecho, ellos te van a decir si está mal. Pero vos no debes vos misma prejuzgarse, porque de esa manera uno se desalienta, porque la mente de uno también no es como la mejor amigo en el sentido, y a veces las pruebas de uno desalentarse, porque lo hice mal, capaz no era lo que tenía que decir esto. No, uno tiene que buscar una aprobación de tu maestro espiritual, de tu autoridad, o en este caso tu familia, si es tu marido, tus hijos o algo. Uno debe siempre buscar la aprobación para que ese servicio uno no lo juzgue, no lo prejuzgue, porque uno se saca mucho la autoestima, en quererse prejuzgar, ¿verdad? Eso no es una actitud que está buena uno tenerla. Uno debe siempre hacer algo y que otra persona te diga. Por eso en el curso de comunicación que hacíamos en ISKCON se decía que uno debería ser uno bueno, uno malo, pero nunca hacer el malo para corregir, corregir, corregir. Algo bueno de lo que uno hace, en eso que a veces a uno le parece que no estuvo hecho verdaderamente bien, hay algo bueno, y entonces no hay que prejuzgarse uno mismo, ¿sí? Siempre hay que entregarlo todo a Krishna, que también entregar a Krishna también es bueno porque uno desarrolla más amor por Krishna.
Ok, muchas gracias, madre. Gracias, madre. Bueno, ahí Prabhupada Surram es de Colombia. Bueno, la madre Sarvashakti de Ecuador también le envía sus reverencias. Sarvashakti, Haribol, hermosa, que sí, que una grande, sí, ella Ok, está al servicio ahí. aquí viene su pregunta. ¿Cómo, de la madre Sarvashakti? ¿Cómo descubrir cuál es el Dharma o ocupación espiritual en nuestras vidas? Conocemos acerca del sadhana o las prácticas diarias, pero luego, ¿cómo identificar esa actividad o trabajo que está dentro de nuestra naturaleza? ¿Cómo lo identificamos? En varios casos nos dejamos influenciar de nuestros líderes o familias para hacer cosas que nos resultan muy difíciles, porque requerían salir de nuestra naturaleza o carácter. Sí. ¿Está bien? Sí, ella es Sarvashakti. Sí, la pregunta es de ella. ¿Cómo descubrir cuál es el Dharma o ocupación espiritual en nuestras vidas? Esa es su pregunta. Claro, ella es una pionera. Yo creo que en estas alturas de su vida ya ella debe haber descubierto su Dharma, porque es una persona que ha hecho muchas cosas. Yo creo que el Dharma de nosotras, las señoras ya de nuestra edad, es tratar de transmitirle a los jóvenes que también se puede, desde el lugar que ellos capaz no tienen una posibilidad de vivir en un templo, etcétera, etcétera, pero ya con nuestra experiencia uno debe tratarlos de cultivarlos. Y yo creo que Sarvashakti hace un muy lindo servicio en esto de incorporar el food for life, incorporar la prédica, hacerte granjas védicas, todo esto, viajar, tener el contacto directo con Jayapataka Maharaj y todo esto. Yo creo que eso que ella está preguntando, me supongo que es para incorporar, porque ella ya sabe cuál es su Dharma. Su Dharma ha sido la prédica, lo ha hecho por muchos años, y yo creo que esa es la única forma que uno tiene para estar en la conciencia de Krishna, sentirse que nuestro Dharma... Que supongo que es una pregunta general, porque también ella te dice, todos necesitamos esa naturaleza, en varios casos nos dejamos influenciar por líderes o familia para hacer cosas que son difíciles porque requieren salirse de nuestra naturaleza. Claro, exacto. Entonces, lo que yo me estoy refiriendo a Sarvashakti es que eso, que creo que no es por ella, es más por el entorno que ella lidera o trata de transmitirle la conciencia de Krishna. Y es verdad, a veces nos toca trabajar con gente más nueva en la conciencia de Krishna, que trae otras, bueno, hay que ponerlo a leer mucho, cómo conocer más a Srila Prabhupada y cómo saber de que nosotros tenemos esta conciencia de Krishna establecida por un maestro espiritual que hizo un cuadro, y que en ese cuadro, sin fanatismo, sin nada, tenemos toda la oportunidad de construir nuestra vida, ¿sí? Sin salirnos de ese marco. Entonces, estos niños que van llegando, estas personas que van llegando a la conciencia de Krishna, que a veces vienen algunos con algunas cosas del yoga, de la naturaleza y esto, bueno, hay que ponerles a ellos a Krishna en el corazón, a entender de que ellos vienen de Krishna y van a Krishna, y que de alguna forma el Bhakti Yoga, nuestro yoga, se lo vamos a dar. Entonces, cuidarlos de eso, enseñarlos a cultivar la tierra, el respetar. Por ejemplo, una de las cosas que yo siempre le digo a la gente que le cocino a veces, hay una persona que es una persona que consume mi alimento, y cada vez que voy me dice, hoy por tu comida estoy muy bien de la piel, me siento bien, me siento, ¿verdad? Entonces le digo yo, perfecto, eso significa que la comida no es violenta, la comida es sagrada desde el momento que uno la construye, y que eso incorpora en uno, somos lo que comemos. Entonces, somos lo que comemos. ¿Qué significa? Que hasta la gente piensa que la piel se le hace más linda.
pero en realidad la esencia es Krishna, se le hace más lindo, el Paramatma, el corazón, los beneficios que tiene la gente con lo que uno hace. Entonces, a veces cuando no es fácil enseñar a los jóvenes directamente la conciencia de Krishna, hay que enseñarles a cocinar, hay que enseñarles a cantar, a cultivar, incorporarlos. Cuando ellos vean nuestro ejemplo, ellos van a saber que ese es el verdadero ejemplo. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Madre, tenemos tiempo todavía para unas preguntitas más, ¿está bien? Sí, claro, yo puedo estar acá hasta la noche si ustedes quieren. Perfecto, perfecto, muy bien. Entonces tenemos una pregunta de Ramanitai Prabhu, que está en Chosica justamente. Ojalá pudiera mejorar su señal, porque la idea es que en algún momento pueda tener un darshan, podemos mostrar el darshan de las deidades, pero ojalá sea posible. En todo caso, su pregunta es la siguiente. Si nos puede hablar la madre de la cualidad de Srila Prabhupada de ser completamente liberal a la hora de predicar y cómo eso significa ser misericordioso. Sí, bueno, exactamente. Prabhupada era misericordioso en todo. Por ejemplo, hoy quería decirles, ¿no? Por ejemplo, Prabhupada cuando llegó en la familia esta que estuvo ahí en Pensilvania, la señora decía que él era agradable para ella, ella hablaba con él y todo, ella dejaba de hablar con él y él rezaba. Ella se ponía a cuidar a su niño y él rezaba. Y era una persona que no molestaba a Srila Prabhupada, porque Srila Prabhupada era un gran, encima de que era un santo, era una persona físicamente controlada. No es que cuando nosotros llegamos a un lugar empezamos bueno, nos dieron la posibilidad y ahora es nuestra casa. Uno tiene que ser respetuoso, uno tiene que ser amoroso. Entonces, ¿sí? ¿Me fui de la pregunta? No. Entonces uno tiene que, entonces Srila Prabhupada, el ejemplo era que él era cordial, agradecido. Él, a pesar de que traía su misión, que la misión de él era poner, cuando le alquiló el de regalos incorporables, ya puso el instituto, la fundación que él quería hacer, porque esa era su misión. Él quería hacer una fundación, hacer ISKCON, por ejemplo, y él en todos los lugares, aunque fueran muy pobres, él los quería establecer eso, ISKCON, fundar ISKCON, porque esa era la misión que él traía para complacer a su maestro espiritual. Pero ¿qué pasaba con Srila Prabhupada? Que para que llegara a eso, como dije antes, él hasta visualizaba que tenía muchos templos, muchos seguidores, mucha gente. Ese era Prabhupada. Pero Prabhupada, sinceramente, él era tan cordial con él mismo que él no abusaba de su persona en los lugares que le dieron naturalmente cuando él llegó, que no tenía nada para convivir. Él festejaba al niño que se paraba, que tenía 8 meses, le festejaba y él rezaba. Y esto, no olvidar, por eso Prabhupada fue su prédica para mí, me tocó el alma, porque él predicó con su ejemplo. Él fue eso, a pesar de sus necesidades económicas en los primeros tiempos, él venía con la misión de Krishna a predicar, ¿no? ¿Esa era la pregunta? Sí, la pregunta era cómo Srila Prabhupada era liberal y cómo era misericordioso. Por eso, él era misericordioso, él no se imponía en los lugares para la prédica, él simplemente confiaba en Krishna, él tenía una conexión directa con Krishna. Él cuando le regalaron ¿cómo se llama este? Ambarish Ford, que quería alquilarle un templo ahí cerca en Nueva York, querían alquilarle comprar la casa que compró este devoto, y Prabhupada pasó por la inmobiliaria y primero hizo su Sankirtan, le pidió al inmobiliario si podía donar la casa, por ejemplo, sabiendo que él la iba a comprar, que tenía la economía para comprarla. Y él le dijo, antes de llegar a hacer todo el negocio,
primero le dijo al hombre si podía donar la casa. Ese era Srila Prabhupada. Era ambicioso, pero no ignorante. No tenía una ignorancia de no aceptar que primero estaba él conectado con Krishna, que ya él tenía el dinero para comprar la casa, pero por si las dudas, le dijo al hombre si la podía donar. Imagínate. Así era Prabhupada. Él era tan paciente, consciente, que como nosotros en este momento de nuestras vidas no podemos seguir el ejemplo de él y seguir haciendo lo que podamos para que esto no se pierda. La conciencia de Krishna, ojo, que nosotros creemos que todo está mal y no pasa nada y estoy re frustrado, soy un viejo, ya la conciencia de Krishna me pasó por arriba. No, esta señora que está acá, que está hablando con ustedes, no está nada fracasada. Yo en esta vida y con este proceso voy a dónde? A Krishna. Ese es el proceso. Entonces cada uno de nosotros tenemos que saber esto, que no es que, porque ahora no soy una Hare Krishna de templo, que me levanto a cantar las yapas, ¿no? Hay que hacer lo que se puede dentro del movimiento de Srila Prabhupada, ya está establecido, no está nada destruido. Ojo, tenemos que cambiar, los administradores tenemos que ser más, yo también soy un poco política, hay que cambiar un poco las reglas de cómo dirigir nuestro movimiento, porque es obvio que somos humanos y no estamos sabiendo hacer las cosas como corresponde. Pero eso no quiere decir que lo que hizo Prabhupada no tiene validez, al contrario. Pongámonos ahora, que estamos pasando por estos episodios tan difíciles, a saber cómo incorporar más lo que sabemos de este funcionamiento espiritual que tenemos incorporado, que nos trajo Prabhupada. Ok, gracias, madre. A ver, tenemos aquí otra pregunta de Jorge Siriaco, es un devoto muy activo, músico también, dice. Haribol, madre, ¿quién tiene más autoridad? ¿Ah? ¿De dónde es? De Perú, sí, es del templo de, bueno, el de Perú, porque él asistía a varios programas. Sí, sí. Dice, madre, ¿quién tiene más autoridad? ¿El devoto que dice, yo me separé de mi esposa, mi matrimonio, o aquel que dice, yo resistí y cumplí, lo cual trae el reconocimiento y respeto por el sacrificio, será, ¿no? Perdóneme, a mí me pasa y resisto. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. En una familia, cuando hay parejas que nos casamos y tenemos una familia. Yo en este caso soy muy respetuosa de los que están bien casados y que siguen para adelante. Pero si en una familia uno está empezando a tener algunos problemas que dificultan y que incluyen a los hijos o a la misma función de nuestra vida espiritual, uno tiene que ser inteligente y saber discernir y hasta tener la posibilidad de una separación. La separación no quiere decir de que uno está cometiendo una actividad pecaminosa, sino uno está mejorando la calidad de vida. Obviamente que si es asesorado por personas que uno considera que pueden ayudarlo, mejor. Pero las separaciones, cuando están en crisis y que las vidas espirituales no funcionan y la vida del grupo familiar está molesta, tiene que uno mejorarla. Perdón. Yo no es que propago el divorcio, pero tampoco propago de que uno haga ese sacrificio, que la vida no es hoy, aquí, y no, la vida continúa y uno tiene que mejorarla como persona para que las cosas funcionen. Si uno puede elegir después ser una persona correcta, casta, y no incluir, bueno, me casé y estaba casada y ahora tengo que separarme y tengo que buscar a otro y tengo que buscar a otro, tampoco estoy de acuerdo con eso. Uno tiene que ser consciente que las separaciones lo ponen a uno más a preguntarse, ¿esto me funcionó? ¿Esto lo puedo seguir haciendo? O si no, uno empieza a tener la vida espiritual individualmente separado. Ok, muchas gracias, madre. Bueno, hay
Saludos de Argentina, de Perú, de Uruguay. No me salude nadie porque estamos acá. No tienes de Argentina. Sí. Entonces, bueno, yo quería preguntarle, madre, más bien si nos pudiera contar ahí el pasatiempo de la mecedora. Porque la carátula del libro de Bhaktisundar Goswami, bueno, en ese momento Yagashakshu Prabhu, ahí está la Prabhupada de perfil en una mecedora. Sí. ¿Usted puede contar ese pasatiempo, por favor, madre? Bueno, vamos a, exacto, mira, eso me gusta mucho. No, porque, bueno, uno, mira, yo el otro día decía, yo tengo algo que es muy bonito que a uno le pasa. Cuando uno es un brahmachari o brahmacharini, la vida, el cielo lo toca con las manos porque la vida es absolutamente increíble. Cantar las yapas, levantarse temprano, hacer sankirtan, ir a la casa, todo eso era perfecto, no había nada en la vida que no fuera la perfección, y más en aquellas épocas de los 70 que eran maravillosos. Y bueno, cuando yo me hice devota, uno de mis servicios era hacer sankirtan, hacer sankirtanera. Y hay un lugar muy bonito en Caracas, Venezuela, que es se llama la colonia de Tobar, que es una colonia alemana que conserva toda la estructura alemana, que hacen cosas artesanales muy bonitas, las sillas y cosas de mimbre. Mimbre es un tejido, ¿viste? Sillas tejidas. Ok. Y bueno, cada vez que yo iba para este lugar a hacer Sankirtan, que era como a 3 horas de Caracas, de la capital, veía cosas. Y cuando empezó la idea de que Prabhupada venía a visitar a Venezuela, uno empezó a ver qué se podía incorporar para regalarle o para ponerle a Prabhupada en la oficina o en su habitación o cosas. Y lo estaban haciendo las autoridades del templo, como también lo podíamos hacer los que éramos sankirtaneros. Entonces yo había visto una mecedora. Y en el momento ese habían dicho que a Srila Prabhupada le gustaban mucho las mecedoras, ¿verdad? Cuando daba darshan a los devotos, siempre le gustaba oírlos y ir amacándose así. Esto era una información que yo tenía de los devotos. Entonces compré unos días antes que él viniera, compré la silla en este lugar. Pero cuando la compré era grande. Y yo no tenía auto, estaba con otros devotos haciendo sankirtan, pero nos íbamos en micro y volvíamos. Y de repente yo vengo con la silla y digo, pero me la tengo que llevar. ¿Y cómo la llevamos? Entonces vamos a la estación de colectivos para tomar el micro, los buses. Vamos al lugar donde iban salir los buses, y el chofer me dice, y eso no cabe por la puerta, no podés llevar la silla esta. Y yo le digo, no, por favor, me la tenés que llevar, yo tengo que volver a Caracas con esta silla. Y él dice, no, pero mira, bueno, hicimos tanto lío con el señor, lo convencimos para que nos dejara traer la silla, la mecedora, que la puso en el techo del bus, arriba, la ataron y qué sé yo, y nosotros nos fuimos felices, llegamos a Caracas, tomamos otro taxi con una silla, pero ese era mi deseo, que era un regalo para Prabhupada. Llegamos, obviamente la silla hermosa, le construimos unos almohadoncitos para poner sus manos acá donde él se apoyaba, almohadoncitos atrás y todo, y le hicimos. ¡Qué felicidad cuando yo veo que ni siquiera la vi en la habitación, porque la habíamos puesto en la habitación donde él tenía la oficina, que un día la saca al parque, al patio, y nosotras por la ventana podíamos ver las actividades de Srila Prabhupada, que le daban masajes. Él le gustaba mucho ese patio, porque en ese patio, en la pendiente abajito, había muchas Srimati Tulasi Devi. En Caracas es uno de los países que había mucho Tulasis. Porque ¿sabes qué pasó? Que Tulasis la trajeron los indios a Tobago, Trinidad. En Tobago, Trinidad es una isla que está muy cerca de Venezuela, y estas Tulasis las trajeron mucho a Caracas.
O sea que Caracas era llena de tulas, y así como en Puerto Rico, en esos lugares así trópicos, que hay muchos tulasis. Ok, entonces cuando yo veo que Srila Prabhupada está sentado en el jardín, con la mecedora, hablando con los devotos, mi corazón, dije, ya está. El servicio que había hecho para mi maestro espiritual era todo. Habían cosas hermosas, y es esa silla que nos costó mucho traerla de allá en el micro, que cada vez que veía un árbol, yo decía, ¡ay, el árbol la va a romper! Pero nada, uno cuando es sankirtanero, sankirtanea verdaderamente como corresponde. Sí, bueno. Muchas gracias, madre. Bueno, quieren... voy a leer algunos a los devotos que están en Facebook Live que no tienen la oportunidad de que los vea para que sepa quiénes están, ¿no? Advaita Thakur es un sankirtanero peruano, también le envía sus reverencias. Lilanandini Devidasi, la madre Nitya Kinkari, que es una de las autoridades de aquí de ISKCON Chosica, querida madre, acepte nuestras humildes reverencias. Sebastián Castro, la madre Mahanta, que es la tesorera del templo también. ¡Haribol! Sí. Eddie Guamán, Galo Pinto, Clau, Narahari Prabhu, Clemente Quina, Lakshmi Tulasi, Prabhu Purushottam, Jorge Siriaco, Prabhu Lilakanta también le envía todas sus reverencias, un Puyari muy entregado. Carlos García, ya Hare Krishna Carlos. Rita Laya, la madre Rasa Manjari. ¿Quién más? A ver. Hasley Edwin Puma Zapana. Alicia Casanova también es una bactina aquí muy activa también. Sarvashakti, la madre. Krishna Kumara Das, es un devoto también sankirtanero. Ramananda Roy, también de Chosica. Krishna Balaram es un devoto de Puno. Él retransmite esta clase en un programa de televisión que tiene los domingos. Así que también ahora los devotos de Puno y del altiplano van a ver la clase de la madre Murti Murti. Sridham Haribudi, de Argentina. Sí, sí. Ramanitai, y que ya hemos mencionado, de Chosica, Puyari. Beatriz Rodríguez, Hare Krishna, madre desde Paraguay. Juan Espejo, Yana Pavana también. La madre Mahanta dice reverencias también de Vishnu. Sí, de Vishnu, mi hermoso hijo de Mahanta, Vishnu, sí. Hay 34 devotos ahí en Facebook Live. Bueno, entonces, por favor, abran sus micrófonos para poder despedirnos de la madre Murti Murti. Y las deidades no las podemos ver hoy, ¿no? A ver, Ramanitai, Prabhu, podrías hacer un intento, si se puede, bien. Ojalá pudieras, te voy a poner compartir la pantalla, a ver, ya está. No sé, aquí. Bueno, Prabhu, bueno, mi reverencia a todos los devotos y espero que este no sea el último encuentro, que sea algunos más, seguramente, si Krishna nos permite. Y les recomiendo que por favor apreciemos más nuestro mensaje de Srila Prabhupada, leamos más de Prabhupada, agradezcamos, no nos consideremos que esto lo armamos nosotros, los humanos, esto fue armado por Krishna mismo y Srila Prabhupada nos lo trajo al occidente. Empecemos a apreciar a Prabhupada para que todo lo que él nos enseñó sea recibido con nuestro corazón. Sí, madre, muchas gracias, muchísimas gracias. Prabhu Ramanitai ha querido entrar, pero su señal es muy pobre. Me acaba de mandar un mensaje que dice que no puede entrar otra vez. Bueno,
Eso es para que haya una nueva reunión y así nos aseguramos que usted participe y pueda ver el darshan de la Deidad. Gracias, que nos ayudó mucho. Ahí está Madhujari, gracias por siempre estar. No consideremos que esto va para adelante. Usted únase a ser un gran pionero como lo ha hecho toda la vida y para adelante. Nada de lo que está pasando es para bajar nuestra prédica, al contrario, para darnos más fuerza. Y utilizar muchas gracias, Madre Murti. Muchas gracias por sus palabras, por su darshan. Hare Krishna. Haribol, Prabhu Madhujari y Prabhu Abhiram. Gracias por... No, al contrario, madre, a nombre aquí de las autoridades de ISKCON Chosica, muchísimas gracias. Ha sido bastante estimulante. Es como una reunión familiar, ¿no? Donde viene un pariente y nos cuenta su vida y nos inspira con su ejemplo. Eso hemos sentido ahora con usted, con su sinceridad, de propósito de ayudarnos a hacer servicio para Krishna, para los devotos, para complacer a Prabhupada. Entonces, muchísimas gracias, madre. Esperamos tenerla muy pronto. Y queremos dar también gracias a todos estos devotos hermosos, Mahanta, y todos los devotos, Sarvashakti, todos estos devotos que son muy antiguos y que sigan trabajando y pidiendo, digamos, la bendición de todos nosotros para seguir adelante. Yo me uno a ellos porque Mahanta es una gran devota que hace muchos años está. Tratemos de ser cordiales con los devotos. Nunca juzguemos a nadie para resaltar nuestras cualidades. Las cualidades de todos los devotos están por igual en contacto con Krishna. Krishna acá no vino a censurar, él vino a amar y servir a sus discípulos, a sus devotos, que son nosotros. Somos parte y parcela de Krishna y vamos a él. No tiene condiciones algunas. Nadie puede juzgar a nadie. Todos somos conscientes de que la vida espiritual es una bendición de Krishna. No la perdamos. Muchas gracias, madre. Muchísimas gracias. Hare Krishna. Haribol. Hare Krishna, gracias devotos, los queremos. Hare Krishna. Hare Krishna. Haribol. Hare Krishna. Krishna, Hare Gauranga, Nitai. Hare Rama, Hare Krishna. Gracias, Prabhu Abhiram. Hare Krishna, usted, madre, mi reverencia. Muchas gracias. Hare